Dialogando con el padre Raúl Sánchez, nuestra identidad católica. Nosotros somos católicos, hemos recibido una fe dentro de la iglesia. Cuando nos bautizaron, nos pusieron un sello indeleble, un sello que nos dice, tú eres católico, tú eres de mi propiedad. En el bautismo hemos recibido la gracia santificante, nos han incorporado una gran familia llamada Familia Iglesia Católica, nos ha dado una fe, la fe en nuestro Señor Jesucristo, se nos han perdonado nuestros pecados, se nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces, todas esas realidades, esos componentes que hemos recibido en el bautismo, pues se configuran en un gran sello, somos propiedad de Dios. Y eso nos hace tener una identidad. Vivimos una fe, la fe en Cristo Jesús. Vivimos una esperanza, la esperanza que el Señor nos ha transmitido. Nos invita a vivir la paz y nos ha enviado a evangelizar. Pues bien, nosotros pues entonces no necesitamos ningún tipo de aditamento, no necesitamos ningún tipo de aderezo para nuestra identidad y nuestra fe católica. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y aquí vuelvo a hacer claridad, no quiero molestar, no quiero ofender a nadie, pero sí quiero exhortar a los hermanos católicos que están siendo inoculados con un veneno invisible llamado ideologías y atmósferas protestantes dentro de la Iglesia Católica. He escuchado a algunos hermanos en algunos ambientes católicos que dicen, el Señor me dijo anoche, tuve una revelación donde la Virgen María tal cosa, el ángel del Señor me dijo ayer, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Todas esas son expresiones protestantes pentecostales, todas esas que el Señor me reveló, que el Señor me dijo anoche, que el ángel del Señor, que la Virgen María me dijo. ¿Y cómo sabes que te dijo? ¿Y cómo sabes que te reveló? ¿Y cómo sabes que me apareció? Que se te apareció. ¿Cómo sabes todo eso? ¿Y por qué dices que declaro? Todo eso es protestante. Y algunos hermanos dentro de la Iglesia Católica están ya diciendo ese tipo de cosas. Y esto hay que frenarlo de una vez por todas, porque eso no es católico. Esto sí es católico. Miren la enseñanza tan hermosa que tiene la Iglesia Católica. Usted va al libro de Samuel y ve que el niño Samuel tiene como una serie de sueños, ¿no? Donde siente que el Señor lo llama. Samuel, Samuel. Y entonces Samuel se levantaba e iba donde el sacerdote Elí. Pero Elí decía, no, yo no te he llamado. Y entonces el niño se volvía a acostar porque el sacerdote así le decía. Hasta que llega el momento en que Elí comprendió quién llamaba a Samuel y Elí le ayudó a discernir ese llamado. Y entonces por eso este sacerdote le dijo a Samuel, no, lo que tenía que responder si escuchaba nuevamente esa voz. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Eso sí lo enseña la Iglesia Católica. A discernir el llamado. A discernir aquellas cosas que escuchamos, sentimos, aquellas experiencias místicas. La Iglesia no va en contra de ese tipo de cosas. La Iglesia sabe que ese tipo de cosas, esas experiencias místicas, pueden suscitarse. Pero la Iglesia también sabe en su experiencia y en su sabiduría que la gran mayoría son embuste, producto de desequilibrio psicológico, ¿no? Producto de situaciones de orden patológico a nivel psicológico, producto de situaciones bien complejas dentro de la neurología o la psiquiatría de la persona. Entonces, por eso la Iglesia, antes de creer, sí, yo creo que la Virgen se te apareció, sí, yo creo que el Señor te dijo esto, sí, claro, no, te ayuda a discernir, ¿no? Y por eso, cuando nos cuentan, cuando este texto de la Biblia nos muestra cómo la Iglesia toma ese texto para enseñarle a la gente que si bien es cierto que no podemos negar de tajo ciertas experiencias místicas, también nos enseña que ese es el sacerdote el que nos puede ayudar a discernir ese tipo de cosas. Pero no podemos nosotros, que en un infantilismo de fe, decir, es que el Señor me dijo anoche, el Señor nos advierte, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Tú no declaras nada, tú no dices nada, a ti no se te revela nada, hasta que no se ponga todo eso en un claro
discernimiento, donde todo este tipo de cosas se aclaren, porque muchas de ese tipo de experiencias son producto de una situación mental de la persona. Creo que nosotros, nuestra identidad católica, debemos tener una postura más reposada, más ponderada, más seria frente a la enseñanza de la Iglesia. La Iglesia católica siempre ha sido prudente en muchas cosas, especialmente de este tipo, de que Dios me reveló, de que Dios me dijo anoche, de que Dios me dijo. Entonces, ese tipo de cosas ya hasta se hacen manipuleos, porque la experiencia mía como sacerdote es mi experiencia, ¿no? Que he visto que algunas señoras en algunos grupos, por manejar a otras, que de pronto son más débiles en la fe o muy nerviosas, entonces, el Señor me dijo que tú tenías que lavar los baños. Anoche tuve una revelación donde me dijo que fulanita, sutanita y perecejita tenían que quedarse aquí a recoger las mesas. El Señor me dijo. El Señor no te ha dicho nada. El Señor no dice ese tipo de cosas. El Señor no se manifiesta así. Pero resulta que dentro de la atmósfera protestante, no en todos los protestantes, pero sí en los grupos que se llaman iglesias no denominacionales, iglesias cristianas no denominacionales o de corte pentecostal, se experimenta mucho este tipo de cosas. Y usted simplemente puede ir a estas iglesias, observar algún video para que usted vea cómo estos sacerdotes, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús, amén, aleluya, que aquí hay gran poder, que aquí hay milagros, amén, aleluya, y tú tienes, porque yo declaro en el nombre de Cristo Jesús, porque el Señor me dijo anoche, porque el Señor tiene poder. Todo eso es lenguaje protestante y se nos infiltró en la Iglesia Católica, y muchos hermanos católicos que se dejan llevar por la emoción y no por el cerebro, entonces son presa fácil, ¿no? De caer en este tipo de mentiras, y afectan e infectan la realidad católica. No se olvide, querido hermano católico, nuestra fe es una fe seria, es razonable, que se explica, y el Señor nos enseña cómo se hace el discernimiento para saber si el Señor habló o no habló. Hay que acudir al sacerdote. Ojalá escoja usted un sacerdote anciano, lleno de experiencia. Esos son muy buenos, que le pueden ayudar a usted a discernir de mejor forma aquellas experiencias de orden místico que pronto usted haya podido tener y no sean producto de su fantasía. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.